qué gusto el poder comunicarnos en este tiempo de pandemia, de confinamiento, pero la palabra de Dios tiene que seguir adelante. Con todo mi cariño, con toda la admiración que tengo al movimiento Cursillos de Cristiandad, voy a hacer estas cápsulas de conocimiento de la actualidad de la Iglesia con la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Es sobre la fraternidad y la amistad social. Estamos en un momento de pandemia, un momento muy fuerte, pero es momento de saber que vamos en la misma barca, como el comunicado del Santo Padre por la Jornada Mundial de las Misiones. Vamos en la misma barca y gritamos desesperados: Señor, sálvanos. Caigamos a la cuenta de que en esa misma barca donde vamos todos, Cristo va con nosotros. Y entonces, movido por esta idea del Papa Francisco, de que vamos en la misma barca, en estas olas tan fuertes que hace esta pandemia del COVID-19, el Santo Padre quiere iluminarnos. ¿Qué ha hecho el Papa Francisco en este tiempo, queridos hermanos de Cursillos de Cristiandad? Una de las maneras que tiene el Papa es dar las encíclicas. Son enseñanzas de la Iglesia en torno a temas específicos. El Papa Francisco, en su pontificado, nos ha regalado 3 hermosas encíclicas. La primera fue la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. La segunda fue la Laudato Si, y esta última, Fratelli Tutti. La Evangelii Gaudium es sobre la alegría del Evangelio y la evangelización. Fue esta primera encíclica que nos sorprendió por la sencillez, lo directo del Santo Padre, el Papa Francisco, para transmitir sus ideas, lo que él estaba proyectando para su pontificado. Preciosa encíclica que vino a darnos luz para la vida cristiana, por una parte, pero también para el apostolado que debemos de realizar todos los que somos cristianos. La segunda encíclica, la Laudato Si, fue sobre el cuidado de la casa común, el cuidado de la tierra, de la creación, de toda la creación. Una encíclica pues que iba muy en la línea de la ecología, sobre el cuidado que debemos de tener de toda la creación. Y esta última encíclica, la Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Esto es mucho de llamar la atención. Bueno, es obvio el ambiente, el momento en que el Santo Padre nos regala esta encíclica, en este momento de angustia que estamos viviendo, de miedo por la pandemia del COVID, el Papa nos da esta carta encíclica para darnos confianza. Pero también el Papa no quiere cerrar los ojos ante la realidad que estamos viviendo. Un mundo polarizado, un mundo lleno de ideologías, más bien la mayoría sin un fundamento antropológico fuerte, un mundo polarizado totalmente, y entonces el Santo Padre trata de darnos luz para que podamos nosotros los cristianos vivir nuestra vida, vivir nuestra fe en este mundo polarizado que nos ha tocado estar viviendo. ¿Qué dice el Papa Francisco en esta encíclica Fratelli Tutti? Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos sus hermanos y ponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Hermanos todos. Hermanos todos era la enseñanza de San Francisco para sus hermanos, para una nueva forma de vida con sabor a evangelio. Un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Obviamente, el Papa Francisco se inspira en San Francisco de Asís para poder darnos esta enseñanza de la Fratelli Tutti. No es de extrañarnos, ya que el Papa Francisco, Papa Bergoglio, pues es jesuita, siempre marcados por la línea social. Y por otro lado, el nombre que escogió para su pontificado, Francisco, eso ya lo va a marcar realmente cómo iba a ser su pontificado
Y así nos ha dado en las 3 encíclicas que nos ha regalado, se va marcando esta línea, muy en la línea franciscana, pero sin dejar sus raíces de jesuita. ¿Qué dice el Papa en el número 2 de la Fratelli Tutti? San Francisco se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se había todavía más unido a los que eran de su propia carne. O sea, es el hermano universal. Ya en el Cántico de las Criaturas se hermana con toda la creación, pero sobre todas las cosas está unido y hermano con los que eran de su propia carne. San Francisco sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Y entonces el Papa Francisco, citando a San Francisco de Asís, es lo que quiere llevarnos a cada uno de nosotros los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad para que nos veamos como hermanos. ¿Qué va a decir? ¿Qué nos dice el Santo Padre en esta introducción, en esta primera parte? ¿Qué es lo que el Papa está visualizando para el mundo y particularmente para la Iglesia? Un mundo sin fronteras. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos en la visión de San Francisco. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor por los hermanos. Y entonces aquí hasta también una línea de reflexión para profundizar nuestra vida de cristianos y para nuestro vivir y nuestro actuar cristiano. Fidelidad a Dios. Esa fidelidad a Dios va a ser proporcional al amor que tengamos a los hermanos, que tengamos unos a otros. Fíjese, si queremos entonces ser fiel a Dios nuestro Señor, tenemos que ser fieles a los hermanos en el amor, en el servicio, en el cuidado que tengamos unos de otros. En el número 4 de esta encíclica Fratelli Tutti dice que él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor. O sea, no es imponiendo doctrinas, formas de pensar, formas de actuar, sino que comunicaba el amor de Dios. Había entendido que Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Fíjense, aquí está ya la profundidad. Dios es amor, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo nos vamos a ir pareciendo a Dios? En el crecimiento que tengamos en el amor, permaneciendo en el amor, como yo siempre les predico en los retiros, en cursillos de cristiandad, en todas partes donde predico. Debemos aprender a vivir en el amor. Primero que nada, dejarnos amar por Dios, para que nuestro corazón se llene de ese amor de Dios, para que desde ese experimentar el amor en nuestras vidas, podamos dar el amor a los demás. En esa línea es cuando vamos a ir creciendo en la imagen y semejanza de Dios, mis hermanos. Dice el Papa Francisco en esta encíclica, el número 7, la pandemia del COVID-19 deja al descubierto nuestras falsas seguridades, evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. Obviamente, esto ha venido a cernirnos como no nos había cernido nada en toda nuestra vida. Las seguridades que teníamos, nos damos cuenta de que no eran suficientes para lo que estamos viviendo ahorita. Evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. Nos damos cuenta que somos muy individualistas, que queremos a lo nuestro, que queremos lo mejor para mí. Yo soy el que sigo adelante, soy el que hago las cosas mejor, mi movimiento, y incluyo también a Cursillos. ¿Por qué no? Hay que ser auténticos y reconocernos. Cursillos es lo mejor. Nos damos cuenta pues que tampoco. Hay algo más allá. Es aprender a vivir en el amor de Dios, en el amor de Dios.
dejarnos amar por Dios para transformar toda nuestra vida y de esa manera estar ya listos para poder darnos a los demás. Dice el Papa, podemos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Ante esta situación mundial que estamos viviendo, esta crisis tan terrible que estamos viviendo por el COVID-19, podemos renacer entre todos un deseo de hermandad en todo el mundo. Saber que necesitamos de todos, que es necesario vencer el egoísmo en el que hemos vivido y que también ahorita en este momento de crisis estamos viviendo en egoísmo. Si nos damos cuenta, fíjense cómo se nos piden ciertas reglas, ciertas formas de vida para poder controlar la pandemia. ¿Y qué es lo que vemos? Cada quien hacemos lo que queremos, como queremos, porque yo me siento incómodo, porque no me gusta, porque me van a estar coartando en mi libertad en lo que yo quiero hacer. Y entonces es donde vemos que debe surgir el deseo mundial de hermandad. Porque también a nivel general, a nivel de gobiernos, a nivel de naciones, vemos, ustedes me conocen, que nos vale gorro lo que esté pasando a nivel mundial, con que mi idea de gobierno sea la que prevalezca, con que la forma en que yo decido cómo voy a controlar, voy a afrontar esta pandemia, eso es lo que realmente cuenta y no importa lo que se diga la OMS a nivel mundial de cuidados que debamos de tener. Y esto es a nivel de gobiernos, pero también a nivel de grupos pequeños, de parroquias, de movimientos, tomamos las mismas actitudes. Entonces, fíjense cómo esta encíclica nos va a ayudar bastante para poder afrontar esta pandemia, pero también dentro de ella aprender de la necesidad que tenemos de hermandad unos con otros, de vernos unos a otros, de valorarnos unos a otros. Ahorita estamos así, acompañándonos, alimentándonos con los medios digitales de comunicación. Sin embargo, el Papa Francisco también en esta encíclica va a hacer un llamado fuerte a que eso no es el camino. Es una medida emergente para mantenernos así, ambiente, como manejamos en los cursillos, el ambiente fervoroso, el ambiente alegre, el momento de colores. Pero tenemos que darnos cuenta que a pesar de todo estamos descoloridos, son expresiones que yo manejo en cursillos. Estamos descoloridos y es necesario seguir manteniéndonos fieles a Dios, ¿sí? Con deseos de que esto pase para volver otra vez a encontrarnos, poder otra vez abrazarnos, vivir las experiencias cristianas hermosas, vivir nuestra experiencia del cursillo. En la cápsula segunda que les voy a transmitir, pues voy a estar bien negativo. O sea, tenemos que analizar la realidad del mundo, porque seríamos unos ciegos si cerramos los ojos ante la realidad que estamos viviendo, para poder de esta manera, con la palabra de Dios, eso va a ser la tercera cápsula que les quiero transmitir, iluminar nuestros ambientes. Estoy hablando por los términos de cursillos, claro, de eso se trata. Iluminar nuestros ambientes y saber que tenemos una gran necesidad de nuestro testimonio de vida, de nuestro anuncio del Evangelio. El mundo le urge que nuestro Señor sea anunciado, que al corazón se le hable así ardientemente, que nuestro corazón, nuestra mente se encienda, pero nuestro corazón se prenda sin alegría por este anuncio de la buena nueva del Señor. Entonces agradezco a los dirigentes de Cursillos de Cristiandad de Monterrey para esta oportunidad de poder saludarlos, decirles que estoy orando por ustedes. Seguimos anhelando que ya pase esto. Ya quiero ir a la casa de San Pablo, ya quiero ir a dar un cursillo,
Ya quiero ir a Canadá, a Toronto, a los cursillos. Oigan, se extraña bastante. Pero bueno, esto nos ayuda para valorar más lo que tenemos y que a veces la costumbre hace que no lo valoremos adecuadamente. Vamos a echarle ganas. Entonces mañana, en la siguiente cápsula que voy a hacer el negativo. No importa, hay que hacerlo. Para después la tercera va a ser la bonita, así, del Evangelio. Que Dios me los cuide. Qué gusto saludarlos.